Buenos días. Esta vez vamos a continuar con lo que habíamos visto un poco en la plática anterior. Una de las cosas que les había dicho es de cómo cuando aprendemos, nombramos y hacemos esquemas. Y cómo estos esquemas van determinando las cosas que podemos percibir. Porque es a través de esos esquemas que nosotros le damos sentido a las cosas que percibimos. El arte que nosotros estamos acostumbrados a ver también depende de cómo percibimos a través de esos esquemas. Y una sociedad tiene sus propios esquemas que han sido distribuidos por toda la población, que le permite conocer o poder percibir justamente es la clase de arte que hace esa sociedad. A ver, por ejemplo, los antiguos egipcios no percibían las cosas, una pintura en profundidad como nosotros lo hacemos ahora. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando vemos una pintura tenemos la sensación de que hay un fondo, de que hay cosas que están antes y cosas que están después, cosas que están más cercanas y cosas que están más lejanas. Esto es por el efecto de que logra el fijar un punto de origen de todas las cosas y líneas que salen a partir de ese punto y situar las cosas en esas líneas. De este modo, nosotros percibimos las cosas más pequeñas como que están más lejanas y las cosas más grandes como que están más cercanas. Y a esto le llamamos perspectiva. Nos da la sensación de que los cuadros tienen fondo, de que tienen una tercera dimensión que está más allá de sus límites planos. Para los egipcios esto no era así. Los egipcios ponían todas las cosas en el mismo plano, pero las figuras más pequeñas no representaban figuras que estaban más lejos, ni las figuras más grandes representaban cosas que estaban más cercanas. En realidad, las cosas más grandes significaban cosas más importantes, y las cosas más pequeñas significaban cosas menos importantes. De este modo, los dioses podían ocupar toda la pared, 5 o 6 metros, mientras que los reyes podían ocupar 2 o 3 metros de la pared. Sus sirvientes o sus primeros cortesanos ocupaban la mitad del tamaño de los reyes y los más pequeños eran los esclavos y el pueblo llano. De este modo, las cosas que representaban en una pintura egipcia no estaban ordenadas por la perspectiva. Ellos no le daban esa importancia que nosotros le damos a la perspectiva y al realismo. Para ellos era mucho más real y tenía que ver más estrechamente con sus esquemas de pensamiento, el orden jerárquico del universo, que la representación de la realidad como algo en tercera dimensión o que tuviera perspectiva. Por eso es que los cuadros egipcios nos parecen a nosotros un poco raros o un poco planos, porque en realidad estamos esperando ver algo que ellos no estaban tratando de representar. Nosotros ahora vemos la perspectiva, pero la perspectiva hemos tenido que aprender a verla. No siempre existieron los cuadros en perspectiva. De hecho, en la Edad Media tampoco se utilizaba este efecto. Se empezó a utilizar en la Alta Edad Media y en el Renacimiento. Cuando se empezó a establecer esta convención de que las cosas más pequeñas eran las más lejanas y las cosas más grandes las más cercanas. Eso que ahora a nosotros nos parece natural porque aparentemente así es como percibimos por naturaleza la realidad, no estuvo en la pintura hasta que no se estableció esta convención. De modo que tampoco la utilizábamos para percibir la pintura hasta que no aprendimos a utilizar esta convención. Es un esquema que nos permitió ver las pinturas de un modo distinto y hacernos la idea de que estábamos viendo un paisaje en tercera dimensión o una escena en la que había fondo, en la que había profundidad. Y hablábamos en estos términos, en términos de profundidad, le dábamos estos nombres, perspectiva, profundidad. Durante mucho tiempo, la pintura realista y figurativa, todavía hasta nuestros días, sigue utilizando estas técnicas para crear esta ilusión de profundidad y de tercera dimensión. Sin embargo, durante el siglo XX, muchos autores han renunciado a esta perspectiva, a estas
formas de pintar y de percibir el arte en pro de otras estéticas distintas que enseñan esquemas y formas y filtros diversos para ver la realidad. Por ejemplo, si nosotros vemos un cuadro de Miró, no esperaremos en él encontrar figuras en perspectiva. No va a haber un fondo más profundo que un frente, no va a haber esta ilusión de tercera dimensión. En realidad lo que hay es el intento de expresar un vacío existencial, con personajes o figuras muy sintéticos, muy abstraídos, con una forma de ser dibujados muy esquemática, en la que solo se representan 2 o 3 rasgos del personaje en un fondo vacío. Para poder aprender a apreciar una pintura de Miró, tendríamos nosotros que aprender esta forma de percibir la realidad como la percibía Miró. Para poder percibir un cuadro de Picasso sin decir Picasso estaba mal, Picasso era loco, ¿no? Tenemos que aprender a pensar con este nuevo esquema o este nuevo filtro que nos permite apreciar la pintura cubista, que entre otras cosas no pretendía dibujar las cosas como las percibimos, sino pretendía dibujar lo que sabemos de las cosas. Por eso es que podía presentar al mismo tiempo el fondo de una taza y la taza vista por arriba, y la oreja de la taza y la taza vista por un lado, todo en la misma figura. Por eso es que las caras de Picasso tienen al mismo tiempo dibujado el perfil y el frente. De otro modo, no podríamos ver lo que nosotros realmente sabemos de los objetos, y es que detrás de los objetos también existe una realidad de los mismos objetos. El cubismo de Picasso pretende hacernos conscientes de esto. No solamente ver los objetos, sino lo que sabemos de los objetos. Si no tenemos nosotros o no aprendemos a ver con este filtro y con esta nueva perspectiva, nos será difícil apreciar su obra. Cada pintor, cada nuevo artista que hace una obra plástica nueva, intentaba ponernos dentro de un esquema personal, algo que él estaba buscando, de una forma distinta de ver la realidad, de una forma distinta de acercarse a las cosas y de plasmar lo que en su mundo interior él estaba pensando o sintiendo. Por eso, para poder apreciar una obra de arte plástico, o cualquier obra de arte, de hecho, nosotros tenemos que aprender cuál es el esquema o el filtro a través del cual el artista está tratando de representar su realidad. Para poder apreciar el arte, sí tenemos que aprender, y a veces tenemos, como ya dije, que aprender también a mirar otra vez. Muchas gracias.